La historia está llena de relatos de guerreros que se preparaban para la batalla, afilaban espadas, pulían escudos y se ponían cascos que brillaban bajo el sol de la mañana. En los pergaminos antiguos y las enseñanzas sagradas existe un tipo diferente de guerra, una que se libra en el reino invisible del espíritu en lugar de en la carne y la sangre. Los oyentes han debatido durante mucho tiempo cómo mantenerse firmes cuando fuerzas invisibles amenazan la paz y la fe. Esta historia, extraída de la sabiduría eterna de la Biblia, invita a los curiosos a descubrir una defensa oculta, una armadura no forjada por manos humanas sino otorgada por decreto divino. Para aquellos lo suficientemente valientes como para atender su llamado, esta armadura ofrece protección contra los adversarios más astutos, inspirando una confianza lista para la batalla que desafía la lógica. La oscuridad se aferra al silencio antes del amanecer. Es en este frágil crepúsculo previo al amanecer donde los lectores podrían imaginar un silencio de anticipación que se apodera del mundo. En tiempos pasados, los soldados se levantaban de sus toscos catres, sintiendo el frescor del aire nocturno en la piel, con el corazón latiendo con el conocimiento de que se avecinaba un conflicto. Su preparación fue física y metódica, asegurar cada pieza de su equipo, ponerse botas o sandalias, ajustar petos a los torsos, abrocharse cinturones alrededor de la cintura y ajustar yelmos que protegerían las mentes vulnerables. Las antorchas chisporroteaban en pasillos cavernosos, su brillo parpadeante proyectaba sombras danzantes a lo largo de las paredes toscamente labradas. El más mínimo eco de paso sobre el suelo de piedra indicaba que amanecía otro día de desafío. Sin embargo, más allá de esta disciplina física y disposición para escaramuzas que podrían arrasar los campos, existían, incluso entonces, susurros de un reino invisible, un plano donde el conflicto era sutil, intangible e incesante. A lo largo de los siglos, profetas, apóstoles y videntes hablaron de un adversario astuto que merodea silenciosa y persistentemente. Este adversario no lanza un gran asalto contra las murallas de la ciudad con legiones de infantería. En cambio, se filtra silenciosamente en espacios no vigilados, los corazones y las mentes de personas que se creen seguras cuando, en verdad, han bajado la guardia espiritual. Estos profesores advirtieron que la complacencia es el aliado involuntario de tal enemigo. Como un centinela que se queda dormido en su puesto, el alma que deja de permanecer vigilante se convierte en una fortaleza con las puertas abiertas de par en par. Y por eso, los antiguos aconsejaban que si uno deseaba permanecer seguro en medio de estas silenciosas invasiones, no necesitaba un escudo físico o una espada de acero, sino un tipo de armadura completamente diferente, una armadura otorgada por una fuente divina, diseñada para proteger la esencia misma de la fe, la virtud y la esperanza de una persona. El concepto de esta armadura aparece en las páginas lejanas de las Escrituras, descrito con un fervor que ha resonado a través de generaciones. El consejo de vestirnos de toda la armadura de Dios es tanto una invitación como un imperativo. No se ofrece como una floritura opcional para personas particularmente devotas. Más bien, se presenta como un salvavidas para cualquiera que entre en el impredecible campo de batalla de la vida. Descuidarla, sugieren estos escritos, es caminar sin protección en medio de una ráfaga de dardos, ilusiones y susurros espirituales que pueden socavar la resolución y la convicción. Sin embargo, muchos de los que se topan por primera vez con esta enseñanza se preguntan, ¿qué es exactamente esta armadura? ¿Cómo puede algo invisible proteger un alma de amenazas intangibles? Las respuestas se encuentran en la metáfora en capas. Cada pieza de la armadura corresponde a una virtud o principio que, una vez profundamente internalizado, puede resistir incluso la más sutil de las influencias insidiosas. Considere el cinturón. En la antigüedad, el cinturón no era meramente decorativo.
Un cinturón de soldado anclaba el resto de su atuendo, evitando que la tela suelta se enredara en las piernas y asegurando que la pieza del pecho permaneciera en la posición correcta. Era una parte modesta pero esencial del conjunto de un guerrero. Por lo tanto, leemos que el cinturón representa la verdad en la analogía espiritual, una sinceridad fundamental que asegura todas las demás virtudes. La era moderna, con sus arremolinadas mareas de desinformación, narrativas contradictorias e ilusiones persuasivas, puede hacer que la verdad parezca esquiva. Aún así, quien se aferra fervientemente a la honestidad, tanto consigo mismo como con lo divino, encuentra un ancla firme. Como un cinturón bien ceñido, la verdad debe ser abrazada activamente, las verdades a medias o las palabras manipuladoras pueden aflojarlo, permitiendo que la duda entre. Cada vez que el engaño se afianza, rápidamente socava el resto de las fortificaciones espirituales de una persona. Pero el cinturón de la verdad, mantenido apretado, protege de las ilusiones. Fomenta la claridad en medio de la complejidad, permitiendo que los pasos que se tomen sean seguros y no se vean obstaculizados por los enredos de la falsedad. Por encima del cinturón se encuentra la coraza, que cubre el torso vulnerable, protegiendo el corazón y los pulmones de golpes mortales. En el cuadro bíblico, esta coraza es la justicia. El corazón, en lenguaje bíblico, es el epicentro del ser moral y emocional de uno. La duda, la culpa y la vergüenza apuntan aquí sus flechas, con la esperanza de hacer que la persona pierda el coraje y cuestione su valor. Si el corazón queda desprotegido, la condenación puede erosionar rápidamente la fe, dejando al creyente expuesto a una desesperación corrosiva. Pero esta coraza, descrita como rectitud, no se trata de proyectar aires piadosos o usar una máscara de superioridad moral. Más bien, denota una alineación diaria y consciente con lo que es correcto, bondad, empatía, justicia, humildad y un esfuerzo constante por corregir los errores propios. Hay un proceso continuo en juego. Cuando el corazón flaquea, el arrepentimiento genuino pule la coraza para devolverle su brillante propósito. Aquellos que están revestidos de justicia descubren que las flechas de la culpa caen al suelo sin causar daño. Sus corazones permanecen a salvo de la noción tóxica de que son irredimibles. Uno podría imaginarse a un soldado entrando en un campo de batalla, con la placa del pecho reflejando el sol naciente, y ver cómo ese brillo ahuyenta las sombras acechantes de la inseguridad. Tal es el poder protector de vivir en sintonía con una brújula moral divina. Los pies de un soldado deben estar equipados para el terreno que atraviesa, que puede ser traicionero, lleno de rocas afiladas o fragmentos de cerámica de conflictos anteriores. Los soldados de la antigüedad eran conscientes de que incluso un pequeño corte podía infectarse y ser potencialmente mortal si no se trataba. En la analogía espiritual, el calzado se compara con el Evangelio de la paz. Esta noción se extiende más allá de la tranquilidad personal del soldado y abarca cómo se mueven por el mundo, llevando la paz a las zonas de conflicto, llevando la calma a las discusiones acaloradas y disipando la tensión donde quiera que vayan. Imagínese a alguien entrando en una amarga discusión, pero sin verse perturbado por la creciente hostilidad, ofreciendo una perspectiva que alivia las ansiedades en lugar de inflamarlas. Una persona así se mueve con una gracia que parece casi sobrenatural. Estos zapatos espirituales no tienen que ver con el pacifismo a toda costa, sino con la disposición a servir como canal de la serenidad divina. De hecho, se aseguran de que cada paso sea estable y que la adversidad no los desequilibre fácilmente, como si el camino pudiera agrietarse debajo de ellos, pero su equilibrio se mantiene seguro. La presencia de paz en los pies puede convertir viajes inciertos en misiones con propósito, y cada paso es una expresión de esperanza en una época turbulenta. Luego está el escudo, descrito en las Escrituras como fe.
Un escudo bien diseñado es lo suficientemente grande como para desviar flechas, jabalinas o incluso el golpe cortante de la espada de un enemigo. En una batalla invisible, las flechas se presentan en diferentes formas, el desánimo que aparece al final del día. El cinismo estimulado por la negatividad que satura los titulares o la desesperación provocada por tragedias personales. La fe, una confianza activa en el poder sustentador de Dios, bloquea estos ataques. No niega la existencia del sufrimiento o del caos, más bien, los enfrenta de frente, consciente de que existe un ancla más profunda más allá de la vista inmediata. Durante milenios, almas fieles han atestiguado cómo la creencia en una deidad amorosa y soberana la sostuvo a través de angustias, enfermedades, traiciones, colapso financiero. Circunstancias que podrían haber aplastado a un espíritu desprevenido. El escudo de la fe no elimina la tormenta ni la ahuyenta, es simple y poderosamente el reconocimiento de que todas las tormentas pasan bajo la soberanía de una esperanza inmutable. Si aparecen grietas en este escudo, a través de semillas de amargura, envidia o tristeza prolongada, la oración y el compañerismo espiritual pueden repararlas, renovando la capacidad del escudo para extinguir los dardos ardientes de la negatividad. Por encima de todo esto se encuentra el casco, coronado sobre la cabeza del soldado. Las Escrituras lo llaman el yelmo de la salvación, una cubierta que protege la sede del pensamiento y la identidad. En la vida diaria, la mente es una fuente tanto de percepción creativa como de ansiedad paralizante. Cuando está agobiada por preocupaciones sobre el propósito de la vida o el destino final, una mente desprotegida puede caer en la desesperación. El casco de la salvación asegura al creyente que su resultado final está firmemente puesto en las manos de Dios. Esta seguridad no genera complacencia, sino que más bien fomenta una claridad serena. En las luchas espirituales, una voz puede susurrar, estás más allá de la redención o todo lo que haces es inútil. El yelmo de la salvación disipa estas ilusiones con el recuerdo de una promesa divina, la salvación es real, la redención es accesible a quienes abren su corazón. Incluso si la vida diaria está plagada de incertidumbre, ese conocimiento subyacente proporciona una base serena sobre la que descansar los pensamientos. El alma no necesita ahogarse en el temor existencial, porque el casco preserva la mente de la corrosiva desesperanza. Finalmente, la metáfora textual habla de una espada, el único elemento abiertamente ofensivo de la armadura, conocida como la espada del Espíritu o la palabra de Dios. Mientras que el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo y el yelmo defienden principalmente al creyente, la espada corta el engaño. En áreas morales grises o tiempos de confusión, las verdades bíblicas o divinamente inspiradas pueden atravesar la niebla como una cuchilla a través de la maleza enredada. Sin embargo, esta espada exige disciplina y empatía cuando se empuña. El uso desordenado o arrogante puede dañar más que ayudar, posiblemente alejando a las personas en lugar de guiarlas hacia la verdad. El mandato bíblico es manejar la palabra de Dios con reverencia y amor, permitiéndole revelar ilusiones sin derribar almas. Uno podría recordar imágenes de hábiles espadachines en viejos cuentos, serenos, controlados, nunca atacando con furia ciega. Ese es el enfoque defendido para la guerra espiritual, dejar que la verdad se transmita con firmeza pero con compasión, para que libere en lugar de destruir. Sin embargo, todas estas piezas permanecen inactivas y nunca se ponen. El texto enfatiza repetidamente la necesidad de usar esta armadura día a día, casi como si uno se vistiera cada mañana con prendas físicas. Uno podría imaginar a una persona levantándose al amanecer, tomándose un momento de tranquilidad para orar o reflexionar sobre estas virtudes. Apretarse el cinturón de la verdad reafirmando la intención de ser honesto en todos los tratos, pulir la coraza de la justicia recordando los compromisos morales.
Abrocharse los zapatos de la paz resolviendo mantener la calma y traer armonía a las interacciones diarias, levantar el escudo de la fe mediante recordatorios de la fidelidad de Dios, asegurar el yelmo de la salvación con una aceptación consciente de la gracia divina y tener a mano la espada de la palabra de Dios ante cualquier ataque de confusión. Este ejercicio mental y espiritual puede anclar el día de una persona en firmeza, preparándola para manejar cualquier cosa que surja. Las tormentas de la vida se presentan de diversas formas. A veces, rugen como desamor o pérdida repentina. Otras veces, se manifiestan como irritaciones menores que corroen la paciencia durante semanas y meses. La armadura no es garantía de que las tormentas desaparezcan. Más bien, asegura que el corazón no será destrozado por ellos. Quienes han recorrido este camino hablan de una confianza serena que emerge con el tiempo. Cuando las decepciones llaman a su puerta, no colapsan sino que permanecen erguidas, protegidas por convicciones duraderas. En cierto sentido, esta postura protectora no es pasiva, los obliga a enfrentar la adversidad desde un lugar de estabilidad espiritual. Pueden consolar a otros en crisis en lugar de sucumbir a la desesperación, o abordar los conflictos en el lugar de trabajo con empatía en lugar de ira. Los observadores podrían maravillarse ante la compostura mostrada y preguntarse por el origen. En una reflexión privada, estos individuos reconocen que no es solo su fuerza personal sino la eficacia divina de la armadura la que los sostiene. Además, un soldado solitario, por muy bien equipado que esté, podría verse flanqueado si está solo. El texto subraya el poder de la guerra colectiva, comunidades que se unen para apoyarse unas a otras, cada una de las cuales es una parte crucial de un cuerpo espiritual más amplio. Cuando un soldado se cansa, otros pueden apuntalarlo. Cuando el escudo de la fe de uno se resquebraja ante la duda implacable, un compañero creyente puede orar con ellos, reparando efectivamente la brecha. En la antigüedad, los soldados utilizaban la táctica de entrelazar escudos para formar una barrera conocida como tortuga o testudo, capaz de resistir las andanadas enemigas. De manera similar, una congregación de creyentes puede formar una defensa unificada contra las presiones e influencias que los asaltan. Se reúnen en adoración, estudio y actos de servicio compartidos, forjando vínculos más profundos de responsabilidad y aliento. En un entorno así, la armadura espiritual permanece pulida y nunca se oxida de forma aislada. Sin embargo, surge una pregunta: ¿cesará alguna vez el conflicto, permitiendo al soldado de poner las armas y descansar? El texto habla de la vigilancia como una vigilancia duradera. La complacencia, insiste, es el mayor saboteador. Incluso después de ganar muchas batallas, uno debe permanecer alerta, porque el adversario invisible se adapta y busca nuevas debilidades que explotar. Con el paso de las décadas, llevar la armadura se convierte en un hábito casi sin esfuerzo, que se fusiona perfectamente con la caminata diaria. La diferencia entre un soldado novato, torpe con este equipo espiritual, y un veterano que lo maneja con calma y maestría es inmensa. El novato está siempre atento y preocupándose por cada correa. El veterano ajusta cada pieza casi inconscientemente. Una transformación sutil se desarrolla, no en un día o un mes, sino a lo largo de años. El coraje echa raíces, eclipsando el miedo. La empatía suplanta la amargura. La convicción firme surge donde antes podría haber reinado la duda. El corazón ya no es un barco azotado por una tormenta, sino un barco tranquilo y confiado que navega por los mares bajo una estrella guía. En muchas narrativas bíblicas, las personas descubrieron que a medida que integraban estas virtudes, la intensidad de ciertos conflictos disminuía. Problemas que antes parecían insuperables adquirieron una nueva perspectiva. Esto no significa que los juicios nunca reaparecieron,
significa que el tumulto interno amainó. Donde antes los azotaban las tormentas, ahora reinaba una calma casi inquebrantable. De hecho, el acto de usar la armadura no se trata de fingir invencibilidad sino de reconocer una dependencia de lo divino, quien gentilmente sustenta cada pieza. Esta humildad protege contra la arrogancia, porque si la victoria fuera puramente impulsada por uno mismo, el orgullo florecería. Pero tal como están las cosas, todo éxito en la lucha espiritual se atribuye a la sinergia de la voluntad humana y la provisión celestial. Todo esto conduce a una idea general: adoptar la armadura de Dios transforma no solo al individuo sino también a las personas y los espacios que lo rodean. Cuando la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la sabiduría divina habitan el corazón y las acciones de una persona, esos atributos brillan hacia afuera. Puede manifestarse de maneras aparentemente pequeñas: una generosidad silenciosa en tiempos de crisis, una respuesta mesurada en debates acalorados o una presencia reconfortante en salas plagadas de ansiedad. Con el tiempo, estas pequeñas demostraciones de virtud tejen un tejido de testimonio. Incluso en un mundo agitado por la incertidumbre, uno puede permanecer anclado a algo eterno. Otros pueden sentirse atraídos a preguntar: ¿qué te mantiene tan firme cuando todo es incierto? ¿O cómo se mantiene la compasión cuando el cinismo es tan común? La respuesta honesta apunta a la armadura invisible, a la disciplina diaria de ponérsela con confianza. Algunos podrían suponer que hablar de un campo de batalla invisible fomenta la paranoia o la sospecha. Pero el énfasis de las Escrituras está en la conciencia, no en infundir miedo. La conciencia conduce a una disposición prudente, a una humildad que reconoce las propias limitaciones y a la gratitud por los recursos que mitigan esas limitaciones. El apóstol Pablo, quien escribió estas famosas metáforas, instó a los creyentes a mantenerse firmes, a no entrar en pánico ni retroceder, porque la victoria final estaba asegurada a través de un poder mayor que ellos mismos. Esto significa que la guerra espiritual, correctamente entendida, no genera ansiedad sino que fomenta cierta dignidad y esperanza. Una postura decidida en medio de los problemas efímeros que se arremolinan a nuestro alrededor. Dentro de las unidades familiares, el principio de la armadura puede calmar las tensiones generacionales. Los padres que llevan el cinturón de la verdad tratan abierta y justamente a sus hijos, sin engañarlos ni humillarlos. La coraza de justicia los alienta a modelar un comportamiento moral consistentemente. Los zapatos de paz los guían para crear un ambiente hogareño impregnado de aceptación. El escudo de la fe los ayuda a superar las dificultades económicas, mientras que el casco de la salvación los protege de la desesperación cuando se enfrentan a las complejidades de la paternidad moderna. La espada del Espíritu les ayuda a discernir una respuesta sabia a los desafíos morales que sus hijos puedan enfrentar. Con el paso de los años, estas familias pueden convertirse en pilares de estabilidad en sus comunidades, lo que demuestra que, de hecho, es posible navegar en el caos y permanecer intactos, incluso felices. La extensión a esferas, lugares de trabajo o grupos sociales más amplios también puede sentir el efecto dominó. Un gerente guiado por estos principios espirituales podría fomentar un ambiente que valore la honestidad, la verdad como cinturón y la justicia, la rectitud como coraza. Los compañeros de trabajo podrían descubrir que este gerente maneja los conflictos con firmeza, paz en los zapatos, confiando en que hay fuerzas más grandes trabajando más allá de los reveses inmediatos, el escudo de la fe. Se niegan a permitir que el cinismo erosione su perspectiva, el casco de la salvación, y pronuncian palabras que aclaran en lugar de confundir, la espada que corta las ilusiones. Con el tiempo, este enfoque puede elevar la moral y la integridad de equipos enteros.
La diferencia intangible pero profunda surge del uso diario de la armadura, de vivir virtudes que superan los esfuerzos ordinarios de superación personal. Por supuesto, practicar estas disciplinas día tras día no es tarea fácil. Cada pieza exige una reflexión espiritual continua, un autoexamen y la aceptación de que la capacidad de uno para mantenerse firme no surge de la perfección personal sino de la gracia divina. El creyente aprende a identificar advertencias sutiles cuando se descuida una pieza. Por ejemplo, si uno se encuentra habitualmente tergiversando la verdad o albergando pensamientos engañosos, puede indicar que el cinturón se ha aflojado. Si la culpa aplasta el corazón o los lapsos morales se vuelven más frecuentes, es posible que sea necesario volver a pulir la coraza mediante el arrepentimiento. Si la ira o la ansiedad perturban la paz personal o las relaciones, es posible que los zapatos estén desalineados. Si la negatividad y la desesperanza eclipsan una perspectiva que alguna vez fue brillante, tal vez el escudo tenga grietas. Si el temor existencial o la confusión se apoderan de la mente, la presencia del casco puede estar disminuyendo. Y si las palabras pierden el poder de elevar o aclarar, entonces la espada puede estar languideciendo, necesitando una nueva familiarización a través del estudio y la oración. Semejante introspección no pretende producir un enfoque neurótico en uno mismo. Más bien, fomenta un sentido saludable de crecimiento espiritual. El creyente es guiado gentilmente a reordenar su vida interna, confiando en que la fuente que proporcionó la armadura también proporciona los medios para mantenerla. Este patrón cíclico, reconocimiento del déficit, arrepentimiento, renovación, genera humildad y resiliencia. A lo largo de una vida vivida de esta manera, las personas a menudo son testigos de transformaciones que difícilmente podrían haber imaginado. Aquellos que alguna vez se estremecieron ante el mero indicio de adversidad se convierten en fuentes de coraje para otros. Aquellos que alguna vez cayeron en una espiral de amargura después de las traiciones se convierten en voces de perdón, dando testimonio de un amor que supera el suyo. De hecho, el campo de batalla espiritual se revela como un lugar donde la fe se refina y la compasión por los compañeros soldados emerge de nuevo. Las comunidades reunidas, a su vez, se convierten en santuarios donde el mantenimiento de la armadura se realiza en comunidad. Los tiempos de adoración corporativa pueden girar en torno a enseñanzas que refuerzan cada elemento. Las discusiones en grupos pequeños se convierten en talleres de forja donde los corazones son lo suficientemente vulnerables como para admitir grietas y los miembros se ayudan unos a otros a rectificarlas. La oración compartida invita a la presencia de Dios para reparar lo que está roto, para reemplazar el miedo por audacia, para convertir la confusión en claridad. Incluso las conversaciones informales, mientras tomamos un café o en el silencio de las reuniones a la luz de las velas, pueden facilitar la edificación mutua, ofreciendo un andamiaje emocional que ningún individuo podría erigir por sí solo. La sinergia de muchos creyentes que llevan la armadura da como resultado un baluarte comunitario que puede resistir cambios culturales, tormentas ideológicas o crisis existenciales. Cuidado pastoral, tutoría, relaciones intergeneracionales, todo esto evita que la armadura de cualquier miembro se oxide. Los niños crecen aprendiendo que la armadura no es una reliquia de un texto antiguo sino una disciplina viva que los parientes mayores encarnan todos los días. Lo normal es presenciar la fe en acción, forjando un linaje perfecto de continuidad espiritual. Algunos tal vez pregunten, ¿cuál es, entonces, la medida definitiva del éxito en esta guerra? Las Escrituras no enfatizan tanto las marchas triunfantes de conquista como la perseverancia fiel y el testimonio amoroso. El campo de batalla, calificado de invisible, no presenta un marcador de bajas ni de territorios conquistados. En cambio, se centra en el crecimiento de las virtudes, coraje, bondad, paciencia,
autocontrol, humildad y esperanza firme. Cuando un individuo permanece leal a estos principios a pesar de la adversidad, cuando sostiene un matrimonio durante las tormentas, cría a sus hijos con integridad, trata a sus colegas con justicia o muestra generosidad hacia los marginados, ejemplifica el poder oculto de la armadura en la vida cotidiana. El resultado no es ruidoso ni jactancioso. A menudo se trata de una silenciosa fecundidad que deja un rastro de transformación a su paso. Así, surge la conclusión final, desde los desiertos sombríos de las guerras antiguas hasta las batallas intangibles de los corazones modernos, la pregunta fundamental sigue en pie. ¿Permanecerá una persona vulnerable ante el astuto adversario, ya sea desesperación, malicia, apatía o engaño, o abrazará la armadura que le ofrece un creador benévolo? El texto afirma que realmente no existe un término medio para quienes sienten la realidad de la lucha espiritual. No decidir es, en efecto, decidir contra la vigilancia. Pero para cualquiera que decida ponerse el cinturón, la coraza, los zapatos, el escudo, el casco y la espada, existe la promesa de que no necesitará luchar solo. La disciplina diaria de usar cada pieza fomenta una conciencia que los arma en cada circunstancia, desde irritaciones menores hasta las emergencias más graves de la vida. En el silencio que precede a un nuevo amanecer, uno puede imaginar una figura solitaria meditando tranquilamente sobre estas verdades. Quizás la mente se desvíe hacia arrepentimientos por fracasos pasados o temores sobre obstáculos futuros. Sin embargo, allí, en la penumbra, recuerdan que no están desprovistos de defensas. El campo de batalla invisible, aunque silencioso, no es invencible. Al invocar cada parte de esta armadura, dan un paso adelante con valentía templada por la humildad, preparados para afrontar las complejidades de la vida no con desesperación sino con una confianza constante. Cuando los primeros rayos de sol asoman en el horizonte, se levantan para saludar el día, conscientes de que llevan un escudo para desviar la negatividad, una espada para revelar la verdad, un cinturón para asegurar la honestidad, una coraza para proteger la convicción moral, un calzado que estabiliza en paz y un timón que ahuyente dudas agobiantes sobre su valor o su destino. Día tras día, momento tras momento, la antigua instrucción resuena a través del tiempo, vestíos de toda la armadura de Dios. Resuena como un recordatorio de que las batallas más importantes no son por territorio o riqueza, sino por la preservación de la integridad del corazón, la claridad de la mente y la capacidad del alma para amar. Cada parte de la armadura aborda una necesidad fundamental de la condición humana: autenticidad, base moral, presencia pacífica, fe resiliente, identidad segura y sabiduría iluminada. En conjunto, estos protegen y empoderan al creyente, no con fines egoístas, sino para que puedan iluminar con una luz de esperanza un mundo frecuentemente sumergido por la confusión y el dolor. En ese sentido, la armadura no aísla a los creyentes de sus comunidades. En cambio, los libera para involucrarse más profundamente con aquellos que sufren o deambulan, ofreciéndoles apoyo y guía nacidos de una fuente divina en lugar de una mera buena voluntad personal. Al ver el efecto de esta armadura en acción, los espectadores a veces sienten una invitación a explorarla a ellos mismos. La guerra espiritual, alguna vez mal entendida como superstición arcaica, revela una dimensión atemporal de la experiencia humana, el constante tira y afloja entre fuerzas negativas y positivas, entre disolución y redención. Adoptar la armadura es entrar en esa refriega con los ojos abiertos, consciente del costo pero también de la gracia inconmensurable que se esconde detrás de cada pieza. En la tranquilidad que envuelve el final del día, a medida que cae el crepúsculo y los colores vibrantes del cielo se desvanecen en una oscuridad repleta de estrellas, el alma puede encontrar un momento para reflexionar sobre lo bien que se mantuvo la armadura.
¿Permaneció intacto el cinturón de la verdad en medio de las complejidades morales de la época? ¿La coraza de justicia permaneció pulida o alguna amargura nubló su brillo? ¿Fueron eficaces los zapatos de la paz para caminar suavemente a través de discusiones tensas, o el temperamento deshilachó sus cordones? ¿Se mantuvo fuerte el escudo de la fe o se resquebrajó bajo una repentina ola de desesperanza? ¿Se deslizó el casco de la salvación, permitiendo que las semillas de la desesperación encontraran raíz? Y la espada del Espíritu, esas palabras clarificadoras de la sabiduría divina, ¿fue desenvainada en el momento adecuado o fue descuidada en la confusión? Estas preguntas, formuladas no con fines de autocondenación sino con humilde introspección, llevan al creyente de regreso a la fuente de la renovación. El mismo Dios que ofrece la armadura también ofrece perdón, rejuvenecimiento y guía sobre cómo reparar cada pieza para las batallas de otro día. En ese proceso cíclico, la vida se convierte en un tapiz de crecimiento, tejido con hilos de triunfo y lección. A lo largo de muchos años, este tapiz cuenta la historia de una fortificación interior que ni se desmorona ante la adversidad ni olvida su origen. Sigue siendo un testimonio vivo del poder de la disciplina diaria en la vigilancia espiritual, respaldada por la seguridad de que, si bien el adversario puede acechar, el proveedor de la armadura está infaliblemente listo para restaurar y fortalecer. Así, desde las primeras guerras libradas en desiertos áridos hasta las batallas silenciosas e invisibles del corazón, permanece una verdad. Cada persona debe decidir si permanece desprotegida o se equipa con la armadura que la revelación divina le ofrece. Esta armadura, imbuida de verdad, justicia, paz, fe, salvación y la aguda percepción de la palabra de Dios, forma un bastión contra las manipulaciones más sutiles de la desesperación y el engaño. Quienes lo adoptan descubren que el conflicto final, librado en el ámbito del espíritu, no termina en derrota para quienes persisten. En cambio, encuentran una promesa de victoria, no en el sentido de nunca enfrentar dificultades, sino en el sentido de soportarlas sin perder la esperanza o la integridad. Que cada alma que contemple estos misterios se sienta impulsada a examinar las puertas de su propio corazón, a notar si la complacencia ha ofrecido una invitación silenciosa a amenazas ocultas y a darse cuenta de que una sabiduría superior las llama a un lugar seguro. Consideremos que más allá del reino de las ilusiones fugaces, se ha pronunciado una palabra eterna que instruye a los creyentes a vestirse con toda la armadura de Dios, manteniendo así una postura vigilante que fomenta tanto la renovación interior como la compasión exterior. Y así, desde el silencio previo al amanecer hasta las últimas horas del día, el alma puede encontrar consuelo en llevar una protección invisible pero invencible, forjando un camino que permanece alineado con aquel que ofrece esta armadura en gracia abundante. Desde las primeras guerras libradas en desiertos áridos hasta las batallas silenciosas e invisibles del corazón, permanece una verdad. Cada individuo debe elegir entre permanecer indefenso o prepararse con la protección divina. La armadura de Dios, impregnada de verdad, justicia, paz, fe, salvación y la sabiduría de las palabras sagradas, ofrece un baluarte contra los ataques más astutos de la vida. Para aquellos que estén dispuestos a hacerlo, la promesa no es la ausencia de conflicto, sino la seguridad de la victoria a través de una fe firme. Que la historia y las lecciones detrás de esta armadura invisible despierten el corazón curioso para buscar, descubrir y estar preparado para cualquier prueba que se avecine.